Entonces ya vemos nosotros aquí su relación importante, escaleno anterior, escaleno posterior. C5 y C6 se unen y dan lugar entonces a lo que llamamos tronco primario superior. C7 continúa solito, pero va a conformar el tronco primario medio. Y C8 y T1 se unen y va a formar el tronco primario inferior, el que está precisamente en relación a la arteria subclavia y el que está en relación a la vena subclavia. O sea, prácticamente el tronco primario inferior está rasante con la primera costilla. Y prácticamente el surco que llamamos de arteria subclavia está parcialmente ocupado también por el tronco primario inferior. ¿Sí? La relación con la clavícula que estaba aquí dio lugar a que entonces hablemos de que hay nervios supraclaviculares y hay nervios infraclaviculares que se están lógicamente originando en la parte inferior del plejo braquial, aunque no necesariamente todos ellos son estrictamente, digamos, infraclaviculares, porque algunos vienen de la parte posterior de lo que es la clavícula. No obstante, ya sabemos, tronco primario superior, medio e inferior. Se habla de tronco primario porque antiguamente se utilizaba el término de tronco secundario. ¿Cuál es el tronco secundario? Lógicamente, lo que llamaremos a partir de hoy los fascículos. La arteria entra a jugar un papel importante en este sitio, porque en relación a la arteria se disponen los demás componentes. Entonces vemos nosotros, uno, los troncos primarios presentan una división ventral y una división dorsal. ¿Sí? Miremos a ver qué nos muestra. Bueno, esto es parte de... Ahí está. Tronco primarios. La división ventral y la división dorsal de ellos van a generar otras subdivisiones. El escaleno exterior, escaleno medio, su relación, aquí vemos C1, C2, C3, C4, C5, C5, C6, C7, C8 y T1. Ahí está. Bien. Entonces vamos a encontrar, uno, formar un tronco primario superior, medio y inferior. Encontramos que las divisiones posteriores se unen todas ellas y se ubican por detrás de la arteria subclavia, axilar, y en este caso entran a formar el fascículo, antiguamente llamado tronco secundario posterior. Las divisiones ventrales del tronco primario superior y el medio se unen y forman el fascículo lateral. La división ventral del tronco primario inferior continúa solita y forma el denominado como el fascículo medial o tronco secundario medial. ¿Con respecto a qué? A la arteria. O sea que vamos a encontrar que ellos están relacionados precisamente con la arteria que se de aquí en este sitio. La clavícula está en este sitio y lógicamente lo que se origina aquí corresponde a los ramos supraclaviculares y lo que se origina de aquí hacia abajo corresponde a los ramos infraclaviculares o nervios infraclaviculares. La división terminal de los fascículos podría considerarse como nervios infraclaviculares o no, pero ya son las divisiones terminales del plejo braquial. Ven ustedes que C5 tiene una anastomosis, una unión con C4, como lo vemos aquí, y ya encontramos algunos de los nervios que para nosotros tienen una relación importante. Este nervio, que nace de C5, de C6 y de C7, va por detrás del plejo braquial, atraviesa lateralmente a la primera costilla, se adosa a la pared torácica y desciende unido lógicamente a el músculo denominado serrato mayor o serrato anterior. ¿Qué nervio sería ese? El torácico longo. Sí, ya vemos entonces que tiene C5, C6 y C7, torácico longo. De los demás que vamos a hablar ahorita, o tienen C5, C6 o solo tienen C5.
¿Qué más encontramos aquí como nervios? Uno, que va precisamente por la parte superior, se acerca en parte a lo que es la parte posterior de la clavícula, sigue el recorrido de lo que es la clavícula lateralmente por la parte profunda y llega a la incisura superior de la escápula, a la escotadura superior de la escápula. Lleva C5 y C6, corresponde al nervio supraescapular. ¿Sí? De aquí también hace otro nervio que es precisamente de C5. Desciende prácticamente y cruza inicialmente la raíz del cuello, busca el elevador de la escápula en donde se ubica inferiormente, profundamente, da la inervación de él, y luego desciende profundamente a los músculos romboideos, unido al borde medial de la escápula. Corresponderá entonces al nervio denominado como que el dorsal de escápula o escapular dorsal. Lleva también, lógicamente, componentes principalmente de C5. Hay un nerviosito que no aparece aquí, si bien lógicamente lleva C5 y C7, posiblemente corresponda a este, que lo veríamos saliendo un poquito más arriba, independientemente del tronco. Corresponde a un nervio que va por delante y va a este sitio. Precisamente aquí estaría la clavícula, aquí hay un músculo, que es el músculo que subclavio, es el nervio subclavio. Para ser tan pequeñito, lleva las raíces de C5 y de C6. Nos falta un nervio que va descendiendo y que lleva también de C5 y de C6. Nace precisamente en este sitio y aborda al músculo que larguísimo del dorso. ¿Cómo se denomina ese nervio? El nervio tóraco-dorsal. Entonces, supraescapular, dorsal de escápula, ¿sí? El torácico longo y el tóraco-dorsal son nervios supraclaviculares, incluyendo aquí el nervio subclavio, que lo debe precisamente descender a esta región para dar la inervación al músculo subclavio. Entonces ya sabemos qué ocurrió aquí. Se dividieron, división dorsal, división ventral, ellos se volvieron a unir y formaron entonces los fascículos. De los fascículos que encontramos nosotros, uno, del fascículo lateral y del fascículo medial, que es lateral y medial con respecto a la arteria axilar, nacen nervios que van en dirección a los músculos pectorales. Por su origen en los fascículos toman el nombre de pectoral medial y pectoral lateral. Ya son nervios intraarticulares. ¿Sí? Ellos forman una asa. Este es una asa. Un arco por delante de la arteria axilar. ¿Sí? O sea que combinan sus fibras. En posición anatómica, el pectoral medial es inclusive un tanto más lateral con respecto al pectoral menor, y es el principal nervio del pectoral menor, pero lo atraviesa también. Y el pectoral lateral es medial al pectoral menor, al cual puede atravesar o lo puede pulsar medialmente para irse hacia el pectoral mayor. Los dos se distribuyen en los músculos pectorales. ¿Sí? Bueno, vámonos hacia acá. Vemos el fascículo lateral. Esta es la continuación del pectoral lateral, esta es la continuación del pectoral medial. Fascículo lateral se divide en dos ramos, que lleva, uno de ellos lleva C5, C6 y C7, estos componentes, corresponde al nervio musculocutáneo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque sale uno del fascículo lateral, dos, atraviesa un músculo del grupo anterior del brazo, que es el denominado como el corazón braquial. Siempre lo está atravesando. Entonces ya tenemos una forma de identificar al músculo cutáneo. ¿Sí? Este fascículo lateral da la raíz lateral, esta, ¿sí? Y el fascículo medial da la raíz medial para un nervio que se ubica inicialmente anterior a la arteria axilar. Luego se hace lateral
a la arteria braquial o humeral. Y luego en la fosa cubital se hace medial. Solo ese hecho de que en la fosa cubital se hace medial le da el nombre, nervio mediano. Lleva raíces de C6, C6, C7 e inclusive algunas veces de C8. Puede haber también, excepcionalmente, participación de C6. Nervio mediano. Por delante entonces de la arteria axilar inicial. Del fascículo medial vamos a encontrar que se dio la raíz medial del nervio mediano, y el componente que se continúa va a descender medialmente en lo que es el brazo. Se hace posterior en lo que es la articulación del cúbito y luego va medialmente en el antebrazo. Nervio ulnar. Recordemos que aquí está la ulna. Aquí todavía mantiene el nombre antiguo. Entonces, nervio ulnar, todo aquello que se relacione con el cúbito es ahora ulnar, y todo lo que toma nombre de cúbito anteriormente hoy es ulnar, el nervio ulnar. ¿Sí? Lo vamos a ver descendiendo precisamente. De este fascículo se originan también otros nervios. Uno, ramos que algunas veces van a distribuirse como nervios cutáneos. Braquial cutáneo interno y el nervio antebraquial cutáneo interno. Digamos que va, lógicamente, a distribuirse en el integumento de la piel, de lo que es la parte medial del brazo y la parte medial del antebrazo. ¿Sí? Braquial cutáneo interno y antebraquial cutáneo interno. El braquial cutáneo interno inclusive recibe colaboración de T2, de este segmento. Pero ¿en dónde lo hace? Aquí, en este punto, en un nervio que se distribuye en el espacio intercostal. Por eso se denomina un ramo intercostobraquial. Entonces se une intercostobraquial, que viene de T2, se une a el braquial cutáneo interno y se distribuye aquí. Distribución principal de en lo que es la base del axila. O sea, el hueco axilar, lo que es la piel, va a estar distribuyéndose el braquial cutáneo interno con el antebraquial cutáneo interno. Entonces ya sabemos nosotros, fascículo lateral, fascículo medial, nos falta el fascículo posterior. El fascículo posterior nos da los siguientes ramos. Uno, cuando hay división del denominado como el nervio suescapular, el suescapular superior y el suescapular inferior, lógicamente entonces vamos a encontrar que esos son los nervios que aparecerían aquí. Se van a ir hacia la región escapular. Como todos los componentes que van a la región escapular tienen raíces de C5 y C6, nunca olvidemos eso. Vamos a encontrar precisamente que los escapulares superior y inferior, uno de ellos va a ser C5 y C6, o solo cuando hay uno suescapular, entonces lleva raíces C5 y C6. ¿Sí? Nos falta un nervio acá. ¿Cuál nos faltará? Que lo hayamos metido arriba. Sí, por eso me quedaba soplando uno arriba. Es precisamente el tóraco dorsal que va a la tísima del cuerpo. ¿Sí? Que todavía nos equivocamos. Entonces, este nerviosito que lleva precisamente C5, C6 y algunas veces C7 corresponde al tóraco dorsal y va a distribuirse en el organismo del torso. Lo habíamos dado originándose acá en la parte superior, también de esas mismas raíces, pero no, ese es el tronco posterior. Sí, se nombró el que es el supraescapular, lo digo como tóraco dorsal. Entonces, me corrigen eso. Entonces, por otro lado, encontramos que el fascículo posterior termina dividiéndose en dos ramos grandes. Uno, que es el denominado como nervio axilar, antiguamente circunflejo. ¿Por qué? Porque va acompañando a la arteria circunflejo-humeral posterior. Y si la va acompañando, ¿va por qué espacio?
¿Por qué espacio? Es el húmero tricipital. El cuadrángulo, húmero tricipital. Entonces va con la circunflejo humeral posterior y por eso antiguamente se llamaba nervio circunflejo. Y es el nervio axilar. Y luego el nervio radial que va por qué espacio. ¿Qué? ¿Sí? La hendidura tricipital descendiendo con la braquial profunda o arteria humeral profunda. Entonces ya tenemos aquí todos los ramos que dio el fascículo posterior. Uno, el denominado como el tóraco dorsal, el denominado como el escapular superior y el escapular inferior aquí porque están divididos. Pero los dos pueden estar unidos, formar lógicamente el suescapular. Nada, el suescapular superior, suescapular inferior. Ya habíamos dicho entonces acá los distintos ramos. ¿Este correspondía a cuál? ¿Al torácico? No. Este de acá que correspondería al C5, dorsal de escápula. El supraescapular C5 y C6. Y este que, pues, este no lo habíamos mencionado, sí. No, este que vemos aquí que sería posiblemente el que habíamos mencionado proveniente del C5 y C6, que sería el subclave. ¿Sí? Bueno, veamos nuevamente que ya habíamos mencionado esto. Estas son las raíces del nervio radial, ya no lo habíamos mencionado, pero sí, lleva todas las raíces, desde C5 hasta C8. Bueno, vemos nuevamente aquí, fascículo posterior, en este caso allá al fondo no se lo alcanzamos, el fascículo lateral, fascículo medial, nervio mediano, nervio ulnar, miren ustedes cómo va hacia la parte posterior de la región cubital en su parte medial. Aquí alcanzamos a ver parte de los que van a atravesar el coraco braquial músculo, que es el músculo cutáneo. ¿Sí? Hay un nerviecito que lo pasa aquí, y vieron hacia dónde va, hacia el altísimo del dorso. Si va hacia el altísimo del dorso, corresponde a que al tóraco dorsal. Nos falta el torácico lóbulo que estaría descendiendo por esta. Vemos aquí componentes que están atravesando lógicamente el cuadrángulo tricipital, componentes que están atravesando la hendidura tricipital. Miren el nervio radial en este sitio. Esa relación tan importante del nervio radial en lo que es el surco del nervio radial lo coloca lógicamente en riesgo cuando por alguna razón se da una fractura del tercio medio del húmero. Puede seccionar. Lógicamente el nervio radial es el nervio que da la inervación al grupo posterior del brazo y al grupo posterior del antebrazo, o sea que es extensor del cúbito y extensor de la articulación radiocardiaca. Vemos aquí nervio musculocutáneo, ¿sí? Nervio mediano, nuevamente vemos parte de los nervios a nivel de la fosa cubital. Vean cómo el nervio mediano va a descender lateralmente a la arteria braquial. ¿Qué es lateral a la arteria braquial? Solo en la fosa cubital se vuelve mediano a la arteria braquial. Y solo por eso toma ese nombre. ¿Sí? Nervio mediano. Por esta relación a nivel de la región cubital. Pero todo su recorrido, miren, esta es la arteria, viene aquí lateral. Nervio ulnar o cubital. Acá vemos el nervio radial. El nervio radial, el cual al llegar a lo que es el cuello de lo que es el radio, se divide en un ramo superficial, que es el que vemos descender por aquí, y un ramo lógicamente profundo que se va lógicamente hacia la parte posterior, o sea, se va hacia la parte posterior. Esta es una división muy superficial y esta es una parte la profunda que se va hacia la parte posterior. Igual vemos los nervios del fascículo medial, entre ellos lógicamente el lunar C8 del nervio cutáneo antebraquial medial C8 de 1. El nervio braquial cutáneo interno no lo menciona ahí. Vemos aquí nuevamente el nervio lunar ya en la parte posterior.
nervio mediano ya en la parte distal. Luego hablaremos precisamente de eso. Aquí vemos precisamente los dermatomas, ¿sí? Los dermatomas nos muestran cómo los distintos componentes, ¿sí?, están distribuyéndose aquí por los colorcitos que se dan a esto. Entonces vemos el axilar, vemos la distribución del nervio axilar. Falta mostrar la región antiescapular, que parte también es territorio del axilar. El nervio músculo cutáneo, recuerden que no únicamente se queda en esta parte, sino que también se distribuye en la porción motora del brazo. El nervio denominado como el cutáneo antebraquial medial, aquí, el nervio cutáneo braquial medial estaría ubicado precisamente. La parte distal, disposición del nervio mediano, disposición del nervio ulnar. Vemos nuevamente, ¿sí?, lo que es el pliegue braquial y la relación del nervio músculo cutáneo con el músculo coracobraquial. Ven que lo atraviesa, luego se hace profundo a los músculos del grupo anterior del brazo, luego su ramo cutáneo emerge en la unión del tercio distal con el tercio medio y desciende lateralmente, dividiéndose en un ramo anterior y un ramo posterior, o sea, lateral y dorsal, de lo que llamaremos cutáneo antebraquial lateral. Nervio mediano, aquí lo vemos, su formación desciende en la parte medial del brazo, en la fosa cubital se vuelve medial, luego se va a dividir ya en ramos para su distribución, principalmente del antebrazo. Es el principal nervio de distribución en el antebrazo. Solo los músculos flexor ulnar del carpo no va a estar inervado por el nervio mediano. Y la parte medial del flexor, como un punto de los dedos, no va a estar inervado por el nervio mediano. Esos son territorios del ulnar. Ya en la parte distal, en la mano, vemos que si trazamos nosotros una línea, ¿sí?, que atraviese longitudinalmente al dedo anular, lateralmente a él, estamos demarcando el territorio del nervio mediano, medialmente a él, el territorio del nervio. Se proyecta a las falanges media y distal de los dedos 2, 3, inclusive alcanzando parte del cuerpo, miren ustedes, por su parte dorsal, ¿sí? Aquí vemos distribución del nervio ulnar. De esto volveremos a hablar posteriormente. Lo relacionado con pliegue braquial ya lo mencionamos ahora, y eso es lo importante por ahora. Vemos aquí el ramo profundo del nervio radial. Miren ustedes la relación con un músculo que llamamos supinador. Sus dos orígenes son atravesados. Aquí vemos, si tiene análisis de estos componentes, volvemos entonces a la línea inicial. Escaleno anterior, escaleno medio, C5, C6, C7, C8, T1. Arteria denominada subclavia, vena subclavia, tronco primario superior medio inferior. Aquí vemos lógicamente ya la formación de los fascículos, fascículo lateral, fascículo medial y allá fascículo posterior. Con esto entonces, de esto hablaremos luego, de lesiones por ahora del nervio de lo que es el denominado como el pliegue braquial. Hay dos lesiones muy importantes. Uno, no nos vamos a meter por ahora. Uno, en determinadas maniobras, en determinados momentos de la vida, cada uno de nosotros, lógicamente las partes de nuestro cuerpo se exponen a ser lesionadas por algunos tipos de maniobras o movimientos. Durante el parto puede darse situaciones en donde por alguna razón se separe mucho lo que es el hombro de la cabeza en el niño, cuando se está tratando de permitir lógicamente su nacimiento. Esa separación del hombro y la cabeza da lugar a una tracción muy fuerte precisamente de la parte superior del pliegue braquial, y en algunos de los casos lo secciona. ¿Sí?
Al seccionarse, pues se afecta principalmente el tronco primario superior, o sea, C5 y C6. Todos los que se distribuyen en las raíces, que es C5 y C6, se distribuyen principalmente en el hombro y la escápula. Sabemos nosotros que los músculos escapulares tienen como relación hacer rotación lateral. Entonces, quedan comandando los músculos sanos que hacen relación, rotación medial. Entonces, el miembro superior adopta esta posición. Adopta esta posición y, lógicamente, sin posibilidad, algunas veces, de hacer otros movimientos. Casi que se congela todo el miembro superior. Ese es un tipo de parálisis. Es lesión alta de plejo braquial. ¿Sí? La lesión alta de plejo braquial da lugar a lo que se denominará como mano impropina del portero. Mano impropina del portero. Ese es el signo. ¿Sí? Esa lesión es tan grave que las personas que la tienen, pues tienen un deterioro en su miembro superior, ya sea derecho o izquierdo, ¿sí? Y su inutilidad, que en últimas les estorba, o sea, les afecta para su libre desempeño y desarrollo, aún así con limitación. Entonces, hasta prefieren que les amputen el miembro superior. ¿Sí? O sea que es una lesión muy grave que tiene nombre. Van a ver ustedes posiblemente con el nombre de parálisis de F. ¿Sí? Por otro lado, encontramos nosotros que en el adulto se puede dar como accidente ese tipo de lesión. Cuando una persona cae desde una escalera o desde una parte muy elevada y también accidentalmente se separa su hombro de su cabeza. También se da la misma lesión. Puede darse entonces durante las maniobras de parto o en una actividad laboral muy corriente por un accidente. En otros eventos vamos a encontrar en los niños, ya no es tan usual ahora, pero antes era como más usual ver cómo las madres por X y Y circunstancias prácticamente trasladaban toda su situación emocional hacia los hijos, hacia los niños. ¿Sí? Y el niño lógicamente empezaba a generar un tipo de rechazo y actuaba precisamente tratando de mostrar su compromiso, lo agarraban de la mano y lo levantaban. ¿Sí? O lo levantaban de esa misma forma para subirlo al bus, pero con mucha brusquedad y en muchos casos con una carga de rabia contra el niño. Ese levantamiento exagerado separa lógicamente la parte inferior del plejo braquial, ¿sí? Y en muchos de los casos lo seccionaba, o sea, seccionaba C8 y T1, y es lo que llamamos la lesión baja del plejo braquial. La lesión baja del plejo braquial va a dar lugar a lo que llamaremos nosotros como la lesión llamada mano en cama. Mano en cama, que como involucra el nervio ulnar es muy similar a la mano en garra ulnar. Entonces, los últimos dedos 4 y 5 van adoptando una posición de flexión. ¿Sí? Y como el ulnar se distribuye en la mayor parte de los músculos de la mano sufre un aplanamiento, lo que llamamos tenar y hipotenar prácticamente desaparece. Entonces lo que llaman que el pulgar se derrota, o sea, se proyecta, esto se aplana, típico en algunos tipos de manos semiescas, que llaman también, o sea, mano de cima. Entonces esa es la mano de carga pulgar, que son lógicamente conocidas también como la lesión alta, entonces por un lado, y la lesión baja del plejo braquial. Tenemos hacia otro esquema.